Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2, cuartos de finali. Fuyuka Umenokouji, sentada frente a su maestra, Singlow-fan, en el mirador de la luna del piso más alto del salón del séptimo instituto de Hielon del Dragón Amarillo, vació su copa. A pesar de las apariencias, no estaban compartiendo vino. De acuerdo con Singlow, era un elixir conocido como Yao Jintan, un líquido dorado y espumoso, meloso y con un sutil dulzor. Qué raro, la maestra invitando a su alumna a una copa, comentó Fuyuka. Pero, aunque Singlow la estuviera enseñando, en sentido estricto, Fuyuka no era una de sus discípulas. Era más bien una invitada que recibía instrucción especial en Seisenjutsu y no tenía intención de abandonar las técnicas cultivadas por los Umenokouji. Esas técnicas secretas se habían perdido durante casi un milenio. Fuyuka, al convertirse en jefa de la familia a una edad increíblemente temprana, había conseguido recuperar algunas de ellas, pero aún quedaba mucho conocimiento por recuperar. Con la esperanza de compensar esas habilidades perdidas, había pedido a Singlow que la entrenara. Y aunque Singlow nunca había sido testigo directa de ninguna de esas técnicas perdidas, era con toda probabilidad la única persona viva que había tenido alguna interacción significativa con el clan Umenokouji antes de que desaparecieran con el paso del tiempo. No podía haber una maestra mejor. Tal vez por esa historia, o tal vez por alguna otra razón, Singlow no había mantenido una relación más familiar con ella que con sus discípulos formales. Respondía amablemente a las preguntas de Fuyuka sobre el Seisenjutsu y le daba otros consejos de vez en cuando, pero siempre mantenía cierta distancia entre ambas. La única excepción era hoy, cuando estaban a punto de revivir una de esas técnicas perdidas. «Oh, hay algo que tengo que confirmar», dijo Singlow, sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras miraba la luna envuelta en bruma. «Vaya, otra vez. Tu deseo. Si salieras victoriosa en el Involus, ¿qué desearías de las fundaciones?» «Ah, creo que nunca lo he mencionado, ¿verdad?» En comparación con las otras escuelas, Hielon tenía una tasa de participación particularmente alta en la festa, gracias a que su ethos impulsaba a sus estudiantes a probar y empujar sus habilidades en el combate. Por supuesto, había quienes entraban en el torneo con un objetivo específico en mente, un deseo que querían que se cumpliera, pero en general, esos estudiantes eran probablemente la minoría. Por eso, los deseos no eran un tema de conversación importante en estos salones. «Bueno, ciertamente debe tener una ligera idea, maestra». Fuyuka se mostró reticente. Sin embargo, Singlow se limitó a mirarla fijamente sin responder. Al no tener más remedio que explicarse, Fuyuka dejó escapar un profundo suspiro. «Mi deseo, por así decirlo, es la inmortalidad». «Ah. Ya me lo imaginaba». El tono de Singlow parecía algo decepcionado. Se tragó su bebida. No parecía pensar mucho en ello. Por supuesto, la inmortalidad era algo que ni siquiera las fundaciones podían otorgar. En el mejor de los casos, lo único que podrían ofrecer sería un estado de hibernación criogénica. Incluso con la ingeniería meteórica, la ciencia humana solo era capaz de prolongar la vida de una persona hasta cierto punto. Sin embargo, no se puede decir que su sueño sea imposible. Después de todo, la persona sentada frente a ella era una prueba de ello. Quizás empiece solicitando la entrada a Wangsan, o al monte Emei, o quizás al monte Tai. Entonces podré buscar la respuesta yo misma. Las 5 montañas sagradas estaban ahora bajo el control de Hielon y no era fácil acceder a ellas. Ni siquiera las fundaciones parecían haberse dado cuenta de que lo que hacía a esos lugares tan especiales quizá eran los enormes depósitos de urmanadita que yacían dormidos bajo ellos. Pero eso no era tan sorprendente. Ah. Así que incluso en esta época, hay quienes desean trascender el reino físico. Tuve la desgracia de nacer en una familia que solo valora lo antiguo, dijo Fuyuka, ocultando una sonrisa fruncida tras la manga. Para ti, no puedo decir que sea imposible. Pero es un deseo bastante aburrido. En mi opinión, esos sabios no son más que cáscaras vacías.
No son similares a ti, sin embargo, maestra. No seas tonta. Mi técnica no es más que la transmigración del alma. Singlou le devolvió la mirada con rabia. Y yo que esperaba estimular tu mente interior. Vaya, para eso hemos venido. Si ese era el objetivo, este entrenamiento había sido una pérdida de tiempo. Fuyuka había anhelado convertirse en una sabia mucho antes de conocer a Singlou, o más bien, convertirse en una existencia que perdurara a través de los tiempos aprovechando el poder de los demonios. Desde tiempos remotos, el linaje Umenokouji, que habitaba una región sagrada que albergaba fragmentos latentes de Urmanadita, había heredado habilidades especiales que les permitían crear y controlar a los Shikigami. Esas entidades se describían mejor como una especie de pseudovida, creada al entretejer el maná. Como tal, al basarse en el mismo principio subyacente que los hechizos o encantos tradicionales, incluido el Seisenjutsu, solo existían temporalmente, pero al mismo tiempo eran inmunes a la muerte. Si perdían su forma, era posible revivirlos siempre y cuando la técnica pudiera llevarse a cabo correctamente. Se decía que, en los días anteriores a la invertia, cuando el maná aún era escaso, se necesitaban días de preparación y la propia sangre vital para invocar a un Shikigami. En la era moderna, que rebosaba de maná, ya no era necesario tanto tiempo. Sin embargo, la fuerza de un Shikigami no solo provenía del maná con el que se forjaba, sino también de la persona que tejía varios de ellos juntos. Se necesitaba un tiempo considerable para forjar una técnica nueva y compleja, así que ella había utilizado el método antiguo, invocando al Meidouki para derrotar a Noel Mesmer. Fuyuka poseía un talento extraordinario, incluso entre los antiguos jefes de los Umenokouji, y había crecido pasando más tiempo con los Shikigami transmitidos de generación en generación que con sus congéneres. Solo un pequeño número de criaturas poseía un alto nivel de inteligencia, pero muchas, como la Meidouki, eran longevas. Sus valores y personalidades eran diferentes, pero ella se llevaba bien con todos ellos. Por eso, algunos en el clan habían llegado a afirmar que estaba poseída por los demonios y que había perdido el sentido del libre albedrío. Pero si ella podía vivir tanto como ellos. ¿Qué tal el combate de mañana? ¿Crees que puedes ganar?, preguntó Singlou, con una expresión más clara. Me gustaría hacerte la misma pregunta. Su combate de mañana en los cuartos de final era contra el Murakumo, Hayato Amahiri. No tenía intención de perder, pero él sería un oponente formidable. Además de sus habilidades físicas, parecía dominar casi por completo el manejo del hacer veresta. Había aprendido la técnica que Xiaohui había empleado para contrarrestarla en los GRYPS, pero se preguntaba si eso sería suficiente. Haré todo lo posible para que sea un espectáculo placentero para usted, maestra. Ah, ya veo. Estoy deseando verte. A ti, tu Shikigami y las técnicas secretas del Umenokouji. Singlou dejó escapar una risa tranquila mientras se llevaba la taza a la boca. Y aquí estamos. La sexta ronda del Involus, los cuartos de final, está en marcha. Estamos orgullosos de traerles toda la emoción en directo desde el Domo Sirius. Saaroula, ¿qué debemos tener en cuenta en esta ronda? Bien, en primer lugar, creo que todos estamos deseando ver el segundo encuentro en el Domo Canopus entre Orpelia Landlufen y Silvia Lineim. Piensa en ello como una revancha, o tal vez un combate de revancha, entre la diva y nuestra actual campeona. Y el tercer combate, en el Domo Progyon, entre las luxes de nueva generación de Saya Sasamiya y la nueva marioneta autónoma Lenati será sin duda un espectáculo. Definitivamente, estoy deseando que llegue ese momento. Pero si me preguntas, ¿será este primer combate, entre Hayato Amahiri y Fuyuka Umenokouji, el más interesante? Apenas el comentarista Saaroula terminó de responder a la pregunta de la presentadora Miko, una fuerte ovación resonó en todo el recinto, lo suficiente como para que el propio aire temblara de expectación. Hayato, abajo en el escenario, podía sentir esa emoción de forma palpable, pero su mente estaba en otra parte. Era difícil comprender realmente su situación. Su primera prioridad era salvar la vida de Haruka, y para ello tenía que ganar este torneo. No había nada malo en centrarse en ganar. Por otro lado, confiaba en sus amigos para localizar a la mina Mortis y acercarse a la alianza de la Rama Dorada. Ayer había utilizado su día libre recorriendo Asterix con Saya y Silvia, pero no habían podido encontrar ninguna pista útil. Afortunadamente, Haruka y Helga parecían estar haciendo algunos progresos. Empezaba a tener una sensación de urgencia, pero no tenía más remedio que confiar en ellas. También le preocupaban los combates de Saya y Silvia. Ambas se enfrentaban a rivales sin precedentes, especialmente Silvia, ya que se enfrentaba a la bicampeona del torneo.
Era natural que estuvieran preocupadas. Hoy no habían hablado directamente, ya que sus combates eran en sedes diferentes, pero se habían enviado mensajes de ánimo desde sus respectivas salas de preparación. Esperaba que ella llegara a salvo. Suponiendo que ganara su propio combate hoy, su siguiente oponente sería su insustituible compañera Jules, que había pasado a la siguiente ronda por defecto después de que su oponente de la sexta ronda se viera obligada a abandonar. Eso significaba que, para salvar a su propia hermana, se vería obligado a destrozar cualquier posibilidad de que Jules cumpliera su deseo. Era un resultado que quería evitar a toda costa. Fuyuka dejó escapar una risa audible. ¿Pareces distraído? No. Hayato levantó la vista para verla mirándole con una plácida sonrisa. Llevaba una chaqueta tradicional de manga corta sobre el uniforme habitual de Hielon y agarraba su abanico plegable encantado en la mano. No realmente, respondió Hayato apresuradamente, antes de corregirse. No, tienes razón. Supongo que dejé que mi mente divagara un poco. Lo siento, se disculpó, inclinando la cabeza. Fuyuka tenía razón. Y si era tan obvio que ella podía verlo, entonces él no le estaba mostrando el respeto que merecía como su oponente. Ah. ¿Qué demonios estás haciendo? Eres más extraño de lo que pensaba. A pesar de sus palabras, había una clara elegancia en su carcajada, como el sonido de pequeñas campanas sonando. Es mejor para mí que seas así. No hay nada mejor que un combate fácil. Oh, sí. Él no podía culpar a su lógica allí. Pero creo que entiendo lo que mi maestra, así como Ufeng y Alema ven en ti. Sí, efectivamente. Levantó la mano derecha, con los hombros temblando de diversión. Puede que mi forma de luchar no te parezca especialmente correcta, pero buena suerte, Murakumo. Igualmente. Al estrechar su mano, el público estalló en un gran rugido. ¡Qué cálido apretón de manos entre nuestros dos concursantes! Sí, esta es una de las grandes alegrías de la fiesta. Ah, parece que estamos a punto de empezar. Cuando la voz de Miko sonó a su alrededor, Hayato y Fuyuka regresaron a sus respectivas posiciones de salida. Cerró los ojos, respirando profundamente y encerrando sus pensamientos y dudas. Cuartos de final del Involus, combate 1, comienza. La voz automatizada sonó, pero ni él ni su oponente hicieron ningún movimiento repentino. ¿Oh? Esto es una sorpresa. ¿Y yo que pensaba que vendrías volando hacia mí? Seguro que sí. Por eso no lo hice. Hayato, por supuesto, había investigado el estilo de lucha de Fuyuka. Su especialidad era invocar y controlar criaturas forjadas a partir del maná, de forma similar a la de Gustav Malou, con quien había luchado en Lieseltania. En ese caso, lo que tenía que hacer era llevar la lucha a la propia invocadora. La defensa de Gustav había sido mantenerse alejado de la batalla, pero eso no era posible aquí. La mejor estrategia sería acabar con las cosas de forma rápida y decisiva antes de que ella tuviera la oportunidad de convocar a un Shikigami. Sin embargo, gracias a haber revisado varias grabaciones de sus combates de entrenamiento en Hielon que Sadovstar había conseguido, sabía que también era una experta artista marcial. Las grabaciones eran cortas, pero su suposición era que empleaba una técnica que volvía la fuerza del enemigo en su contra, probablemente una forma antigua de Aikido o Jiu-Jitsu. Sus movimientos, basados en una postura defensiva, le recordaban en cierto modo a su propio estilo a Mahiri Shinmei. Y su apretón de manos lo confirmaba. Eran manos indiscutiblemente bien entrenadas. Siendo así, no podía permitirse el lujo de descuidarse. Sin duda, ella esperaba que se precipitara en un ataque, lo que significaba que probablemente estaba preparada para contraatacar. Por supuesto, con su fuerza actual, podría ser capaz de alcanzarla primero, o incluso evitar su contraataque por completo, y sin embargo. Con esta pierna. La herida en su pierna derecha de su combate contra Rodolfo Soppo no era muy profunda, afortunadamente, pero su estado aún estaba lejos de ser óptimo. Tenía un efecto innegable en sus movimientos, y si se retrasaba, aunque fuera un segundo, eso podría ser todo el tiempo que necesitara esta oponente. No podía permitirse el lujo de correr el riesgo. ¡Qué suerte la mía! Supongo que yo iré primero, entonces. Fuyuka se rió, saltando hacia el extremo del escenario. Jiji Rulimach Ling, chi. Empujó su mano hacia adelante con dos dedos extendidos, y una luz rojinegra emanó de repente de ella. Rápidamente, un Shikigami de 3 ojos, una criatura con cuernos vestida con una armadura antigua, apareció ante ella. Era como un demonio de una vieja fábula de piel roja y oscura, blandiendo una gigantesca hacha encadenada, y debía de medir al menos 2 metros. ¡Oh, un enemigo afilado! Esto debería ser interesante. La criatura sonrió, mostrando sus colmillos. Un aura formidable emanaba del monstruo. Hayato sabía de lo que era capaz por la forma en que había derrotado a Noel Mesmer,
pero la sensación de peligro que sentía al verlo de primera mano era otra cosa. Por si fuera poco, Fuyuka agitó sus dedos en el aire, desatando innumerables apariciones en forma de murciélago, que rápidamente se aferraron al hacha de Higoku. Esto debería servir. Ahora, Higoku, te dejaré el resto a ti. Muy bien, respondió antes de dar un paso estruendoso hacia Hayato. Dime tu nombre, joven guerrero. Hayato Amahiri. Entonces presta atención a esto, Hayato Amahiri. Soy Higoku. Secuencia del oeste. Demonio guardián de los Umenokouji. Aquella voz bramante resonó por todo el escenario mientras las patas de la criatura, parecidas a un tronco de árbol, golpeaban el suelo. El monstruo cerró la brecha entre ellos en una fracción de segundo, obligando a Hayato a usar el Cerberesta para parar su golpe. Jiyuach. NGH. Los huesos de Hayato crujieron bajo la presión, el golpe fue aún más potente de lo que había previsto. Empujó el hacha verticalmente para liberar sus armas entrelazadas y rápidamente se lanzó a realizar un largo barrido con su espada. Sin embargo, Higoku saltó hacia atrás por el aire con una agilidad que desmentía su apariencia. Mientras Hayato esperaba a que la criatura aterrizara en el suelo, ajustó el agarre de su hacha y blandió la cadena con la mano izquierda, con la esperanza de hacerle tropezar. Hayato se apartó de su alcance medio paso y bajó la Cerberesta. Cada vez que cruzaban las armas, las llamas rojas lamían el hacha de Higoku. Ese era sin duda uno de los encantamientos de Fuyuka. El arma parecía estar protegida por amuletos para defenderse de la Cerberesta, al igual que lo había estado la de Xiaohui en su enfrentamiento durante el GRYPS. A medida que aumentaba la velocidad de su ataque, Higoku aumentaba la suya para igualarlo, superándolo rápidamente y lanzando una contra. Hayato también aumentó su velocidad para compensar. Ninguno de los dos retrocedió, con sus armas chocando entre sí, aunque en sentido estricto aún no había llegado a través de esos encantos, se concentró en llevar su espada a su objetivo. ¡Qué defensa tan impresionante! Lo único que puedo distinguir es el destello de sus armas. Ese Higoku sí que es impresionante, enfrentándose a la habilidad con la espada de Hayato Amahiri. Si fuera un estudiante, estaría en lo más alto del ranking. Finalmente, sus ataques fueron suficientes para desequilibrar a ambos, y cada uno se retiró a sus respectivos lados del escenario. Uf. Eso ha sido duro, murmuró Hayato sin darse cuenta mientras se limpiaba el sudor de la frente. La habilidad de Higoku en el combate cuerpo a cuerpo probablemente superaba a la de Xiaohui en los GRYPS. Xiaohui se había hecho mucho más fuerte desde entonces, y aunque Hayato aún no se había enfrentado a él, sospechaba que la destreza de Higoku no era en absoluto inferior. Impresionante, Hayato Amahiri, gritó la criatura, preparando su hacha una vez más. Fuyuka empezó a aplicar más encantos al hacha. Sin duda estaba reponiendo los innumerables encantos que el Cerberesta había quemado. Esto podría suponer un problema. Sin embargo, Hayato no había dejado que el último año se desperdiciara. Concentró su plan en el Cerberesta, dejando que fluyera hacia el Orgalux. Ese era el coste de blandirla con todo su potencial. Y como respuesta, la espada comenzó a temblar en sus manos. ¡Au! Con un rugido, Hayato saltó hacia la criatura invocada, sacando su espada desde abajo. NGH. A diferencia de su anterior intercambio, Hayato cortó directamente el arma de su oponente esta vez. Los amuletos que la protegían estallaron en llamas, apagándose en menos de un latido. Higoku se inclinó hacia atrás en un intento de evadir el golpe, pero la armadura que protegía su pecho se partió en dos, y la mitad inferior se desvaneció en el aire antes de que pudiera tocar el suelo. Su hacha ya se había desvanecido por completo. Por lo que parece, las armas y la armadura de un Shikigami simplemente se evaporan cuando se destruyen. Los tres ojos de la criatura se abrieron de par en par, sorprendidos, pero Hayato no detuvo su ataque. Higoku saltó hacia atrás, alejándose del golpe de seguimiento, pero su postura defensiva estaba destrozada. Hayato se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas, cuando de repente, fue golpeado por una serie de potentes rayos. Vaya, eso ha estado demasiado cerca. Cuando se dio la vuelta, vio que Fuyuka estaba agarrando un puñado de amuletos de hechizo, como un abanico abierto, mirándole con una fría sonrisa. Naturalmente, este combate no era un uno contra Higoku. Puede que Fuyuka no estuviera dispuesta a meterse en medio de este enfrentamiento, pero aún podía apoyar a su Shikigami desde la distancia. De hecho, había innumerables patrones de apoyo disponibles en el Seisenjutsu. No podía permitirse bajar la guardia. No obstante, Hayato levantó el Cerberesta frente a él, con cuidado, sin apresurarse. Higoku era fuerte. Pero incluso con el apoyo de Fuyuka, no era imbatible. No contra las técnicas de espada de Hayato y el Cerberesta. Su Orgalux podía quemar cualquier cosa y era imposible de proteger.
Si utilizaba su verdadero poder, debería ser capaz de cortar fácilmente cualquier cosa que los hechizos de Fuyuka pudieran lanzarle. Era difícil mantener este estado durante mucho tiempo, ya que agotaría rápidamente su prane, pero pensó que debería ser capaz de aguantar al menos durante este combate. Esa espada rúnica tuya es un arma realmente aterradora. Tomé contramedidas contra ella, pero supongo que no fueron suficientes. Tanto Higoku como Fuyuka estaban impresionados, pero ninguno parecía particularmente perturbado. Probablemente seguían vigilando otra estrategia. Tampoco Hayato creía que pudiera dar por concluido el combate todavía. Bueno, ahora. Esto podría ser exagerado, pero supongo que veremos si no puedo abrumarlos. Apenas terminó de hablar Fuyuka, de las mangas de su abrigo brotaron innumerables hechizos. Pensaba lo mismo cada vez que se enfrentaba a uno de los Daoshi de Hielon, pero no podía evitar preguntarse dónde guardaba esa reserva aparentemente inagotable de amuletos. Los trozos de papel se elevaron en el aire, extendiéndose por el escenario en todas las direcciones. En un abrir y cerrar de ojos, aquellos amuletos se transformaron por docenas en espadas, dagas, hachas y lanzas. Debían de ser cientos. Mientras Hayato esquivaba el torrente de armas que caían en picado hacia el escenario, su entorno se transformó en un bosque de armamento caótico. ¿Qué es esto? Los encantos de concursante Umenokouji se han convertido en armas. Supongo que, si tu arma actual es inútil contra el ser Beresta, la idea es tirarla y probar otras nuevas en masa. Es bastante llamativo y no es una estrategia fácil de defender, y sin embargo, Hayato tuvo que estar de acuerdo. El verdadero valor de la ser Beresta era que era imposible defenderse de ella. El hecho de que destruyera cualquier arma con la que entrara en contacto no era más que un efecto secundario. Rápidamente se dio cuenta de que Higoku había cogido una larga lanza, calculando cuidadosamente la distancia entre ambos, mientras que Fuyuka, al fondo del escenario, había juntado sus dedos en otro complejo patrón. Maldita sea. Eso es. Jiji Rulimach Ling, Chi. En ese momento, una luz azul pálido surgió a su alrededor, de la que empezó a surgir una nueva figura demoníaca. El Shikigami adoptó la forma de una mujer de pelo largo, quizá una fracción más baja que Higoku. Su piel era de color azul, poseía 4 brazos, y el único cuerno en el centro de su frente era más largo y delgado que el de su homólogo. Tenía los ojos afilados y un rostro bien formado que solo podía calificarse de hermoso. Su físico tonificado estaba ataviado únicamente con ropas estrechas que le cubrían el pecho y la cintura. En sus 4 brazos, sujetaba un gigantesco arco grabado con un complejo e intrincado patrón. Perdóname, Hiken. Supongo que no podrías echar una mano a Higoku. Como usted ordene, respondió solemnemente el demonio antes de intercambiar brevemente miradas con Higoku y girarse hacia Hayato. Soy Hiken, vástago del oeste, demonio guardián de los Umenokouji. Me presento ante ti. Su voz serena hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Hayato. Esto no tiene buena pinta. Hiken emanaba un aura tan amenazante como Higoku. Para ser sincero, Hayato no había previsto un segundo Shikigami del mismo nivel. No me digas que tienes más de ellos esperando a ser llamados. Me pregunto. Respondió Fuyuka con una suave risa. No debería decirlo, pero por desgracia, la verdad es que esto es todo. Ya estoy al límite convocando a estos dos. Simultáneamente. Su sonrisa no vaciló, pero parecía estar bajo un poco de presión, su frente comenzaba a brillar con sudor. Su prane no parecía estar especialmente agotado, por lo que invocar o emplear a los Shikigami debía de estar pasándole factura. Dicho esto, Higoku y Hiken son los Shikigami más poderosos que se han creado en los 1000 años de historia de los Umenokoujis. Los Shikigami son inmortales, ya sabes, así que tienen un apetito infinito. Tomando eso como una señal, Higoku echó a correr. Mientras se preparaba para responder, Hayato se dio cuenta de que algo iba mal. Su cuerpo se había vuelto inusualmente caliente, sus miembros extrañamente pesados. Se balanceaba sobre sus pies, con la cabeza nublada, como si le hubiera dado una fiebre repentina. Esto es. Las maldiciones de Hiken son mucho más poderosas que el Seisenjutsu. Deberías tener cuidado. Tras esquivar los repetidos lanzamientos de Higoku por los pelos, Hayato miró hacia Hiken y descubrió que el aire a su alrededor zumbaba con una abundancia de maná. 2. De sus 4 brazos estaban entrelazados para formar un complejo símbolo, con la energía acumulándose a su alrededor. Qué maravilloso es este mundo, en el que ya no se necesitan herramientas, ceremonias ni conjuros, dijo con una sonrisa cruel y sagaz. No había duda, la maldición de Hiken era lo que lo retenía. Aún así, ¿por qué está teniendo un efecto tan fuerte en mí?
Por muy fuertes que fueran las habilidades de interferencia mental o física de uno, los efectos de tales habilidades se veían reducidos cuando se utilizaban en objetivos que poseían una gran cantidad de prane, por lo que eran menos eficaces contra Genesteya. Ya en los GRYPS, el medulone del equipo Helgen, con una habilidad única de petrificación, había sido ineficaz contra un oponente con mayor cantidad de prane. Las únicas excepciones a esa regla eran los Orgalux como los Lireporos, lo que significaba que las maldiciones de Hiken debían ser de una magnitud similar. Incluso con la familia Umenokouji de Fuyuka perfeccionando estas técnicas durante un milenio, esto seguía siendo excepcional. Jiyuach. Trastabillando, Hayato contraatacó con el Cerberesta, quemando directamente la lanza de Higoku. Su oponente retrocedió en un intento de retirada, dejando de lado su arma rota y sacando una gran espada del suelo, pero ese breve momento fue suficiente. Hayato agarró la Cerberesta con su mano derecha, vertiendo su prane en ella. Ahora. Al mover su espada, una ola de calor rojo estalló, y su cuerpo volvió a ser ligero de repente. Al igual que Haruka había utilizado el Orgalux para quemar los recuerdos manipulados que los Bardabaos habían colocado en su mente, Hayato también cortó la maldición de Hiken. Y sin embargo, al parecer, nada más liberarse, su cuerpo volvió a pesarse y sus pensamientos se volvieron lentos. ¿Acabas de romper mi maldición? Este mundo está realmente lleno de misterios. Supongo que tendré que usarla de nuevo. Hiken tiró de la cuerda de su arco mientras hablaba, apareciendo una flecha negra entallada en su lugar. Por lo que parecía, el arma generaba automáticamente esos ominosos proyectiles. ¡Corten! Higoku aprovechó esa apertura para golpear de frente con la espada. Hayato lanzó un tajo en diagonal para desviarlo, pero se vio obligado a sostener la flecha de Hiken, que salió volando con una trayectoria vertiginosa y desordenada. Se retorció para evadir el siguiente ataque de Higoku, pero Fuyuka, como si hubiera anticipado su momento, hizo estallar otro amuleto ante sus ojos. Concentró su prane para defenderse del ataque, pero aún así fue lanzado hacia atrás, cayendo al suelo. El hechizo era similar al que había enfrentado a los gemelos Lee durante el Fénix, pero mucho, mucho más poderoso. Además, Higoku no estaba dispuesto a ceder. El Shikigami cerró la brecha que se había abierto entre ellos, obligando a Hayato a restablecer apresuradamente su postura defensiva con el Cerberesta. Ni siquiera tuvo tiempo de recuperar el aliento. Con Higoku atacando desde el frente, Hiken desde la retaguardia y Fuyuka actuando como apoyo, los tres trabajaban con una coordinación formidable. No cabe duda de que este único oponente podría haberse enfrentado incluso a los mejores equipos de los GRYPS. Debido a la maldición de Hiken, el rendimiento físico y el juicio de Hayato estaban muy mermados. Si tan solo pudiera utilizar la Cerberesta para liberarse por un breve momento, sería capaz de superar esta crítica situación. Esto es intenso, murmuró en voz baja mientras se limpiaba el sudor de la frente. Ja, ja, ja. Parece que incluso el legendario Hayato Amahiri lo está pasando mal. Singlou, en la sala de observación especial de Hielon, aplaudió con alegría. No estaba tan emocionada como durante la quinta ronda, pero la ferocidad de este combate de la sexta ronda no era en absoluto inferior. Ufeng estaba nervioso, temiendo que las cosas pudieran salir mal en cualquier momento. Sí, pero ¿no crees que los Ikigami de Fuyuka van un poco en contra de las reglas? Especialmente para los Limbolus, preguntó Cecily con una sonrisa irónica, situándose frente a Singlou. Si está dentro del ámbito de las reglas y un luchador no puede enfrentarse a ello, eso no es más que un signo de su propia inmadurez, respondió Singlou con frialdad. Nunca hubiera imaginado que pudiera haber dos Ikigami tan poderosos, murmuró Ufeng. Por lo que podía ver, si fueran estudiantes, ambos Ikigami habrían sido clasificados como Pagewans. Por mucho que odiara admitirlo, si tuviera que enfrentarse a Higoku cara a cara, dudaba que incluso él saliera victorioso. Bueno, esos dos son especiales. Por lo que sé, solo un puñado de personas ha sido capaz de controlar a ambos al mismo tiempo. Considerando solo eso, el talento de Fuyuka es asombroso. Sí, pero ¿cómo funciona exactamente la maldición de Hiken?, comentó Cecily con frustración, mordiéndose las uñas. No es una habilidad humana, eso es seguro. Como sacerdote taoísta, ese misterio le parecía especialmente preocupante. Las técnicas y habilidades de Hiken están entretejidas en su propia esencia. No es como Striges o Dantes, que pueden interactuar con el maná utilizando su prane como intermediario, esa maldición es el propio maná. Sin duda, cuando se creó necesitaba el apoyo de herramientas o geografías concretas debido a la escasa cantidad de maná que había en el entorno. Ahora, sin embargo, en esta época moderna rebosante de maná, puede saciarse. Pero, por otro lado, no parece ser tan imponente físicamente como Higoku. ¿Lo que significa?, murmuró Ufeng,
a este paso, Fuyuka va a ganar, ¿no? ¿Me pregunto? Después de todo, se enfrenta al Murakumo. Algo me dice que aún no ha terminado, respondió Cecily con una sonrisa oscura. De hecho, no esperaría que se enfrentara a Hayato Amahiri tan fácilmente. Pero entonces, es difícil imaginar que Fuyuka pierda, tampoco. Y, por supuesto. Singlou se quedó ahí, con los ojos entrecerrados mientras sus hombros temblaban de placer. Por supuesto, todavía se aferra a su mejor carta. Solo miren ese ataque total. Los Ikigami gemelos de la concursante Umenokouji están trabajando en perfecta coordinación. ¿Puede el concursante Amahiri seguir el ritmo? Diría que está en una mala situación, pero está resistiendo notablemente. Está sufriendo golpes, pero solo ha sufrido daños mínimos. No esperaba menos del Murakumo. A pesar del comentario, Hayato se encontraba acorralado. El asalto de Higoku era implacable, un violento y formidable ataque tras otro. No importaba cuántas veces Hayato destruyera sus armas con la Cerberesta, su enemigo cambiaba inmediatamente a otra, y ya fuera lanza, espada o hacha, Higoku era un maestro de todas ellas. Hiken se mantuvo a distancia de la intensidad de su combate cuerpo a cuerpo, lanzando un golpe tras otro con su arco. No solo eso, sus acciones estaban en perfecta armonía con las de Higoku, y llegaban en los peores momentos posibles para Hayato. Y, sobre todo, su maldición seguía cayendo sobre él sin descanso. Además, los hechizos de Fuyuka parecían tener la habilidad de encontrar sus puntos ciegos. Eran completamente imprevisibles, a veces un rayo, o una explosión, o un ataque directo de un Shikigami menor recién convocado. Le estaba costando aguantar el triple ataque y, a pesar de sus esfuerzos, estaba recibiendo daños. Ja. Ja. Respirando con dificultad, concentró su prana en sus heridas. Todavía no había sufrido un golpe mortal, pero su uniforme estaba lleno de desgarros, y su cuerpo, de cortes y magulladuras. Le faltaba el aire, pero por supuesto su oponente no iba a darle la oportunidad de descansar. TCH. Hayato saltó hacia atrás alejándose del ataque de la lanza de Higoku, girando para recibir el siguiente golpe de flecha de Hiken en el aire. En ese momento, Fuyuka liberó 3 hechizos más, cada uno de ellos adoptando la forma de un cuervo tuerto. Cuando aterrizó en el suelo y recuperó el equilibrio, Hayato disipó 2 de ellos con el Cerberesta, pero el restante se lanzó hacia él, desgarrándole el costado. Hizo una mueca de dolor. Sus heridas podían ser leves, pero se estaban acumulando. Y todavía no había encontrado un hueco. Incluso en un ataque coordinado, cada miembro no siempre podía tomar las decisiones más óptimas. Cuanto más durara la contienda, más probable sería que alguien cometiera un desliz. Hayato lo sabía bien por sus experiencias en los GRYPS. Incluso el equipo. Lancelot, que posiblemente había presumido de tener el mayor grado de coordinación, no había sido capaz de llevar a cabo un ataque conjunto totalmente sin errores. Y aunque admitía que podía ser posible que marionetas autónomas como Ardi o Rimsey, con capacidades de cálculo que superaban con creces los reflejos de los seres humanos, trabajaran con mayor eficacia, en una batalla real con múltiples combatientes, incluso ellos tendrían que corregir las discrepancias en tiempo real. La coordinación perfecta era simplemente irreal. Y, sin embargo, las acciones de Higoku y Hiken eran precisamente eso. Estaban en perfecta armonía. Fuyuka simplemente estaba aprovechando eso para añadir algunos toques extra propios. La única razón por la que Hayato había logrado sobrevivir tanto tiempo era porque estaba utilizando la técnica de aumento de la percepción del estilo Amahiri sin Meishiki, por supuesto, la abrumadora ventaja que el Cerberesta poseía sobre las armas normales. Si pudiera encontrar una apertura, podría salir de esta situación. Pero contra estos enemigos, las probabilidades de que eso ocurriera parecían escasas. Así las cosas, su única opción era forzar una apertura él mismo, pero era poco probable que sus oponentes le dieran mucho tiempo. Hayato respiró profundamente. Parecía que no tenía otra opción. Tendría que usar su segundo as oculto. Sin bajar la guardia ante la ferocidad del ataque que aún golpeaba contra él, se permitió fundirse en el estado de Shiki, dejando que se extendiera, para hacerse más profundo e intenso. Estilo Amahiri Shinmei, técnica definitiva 2 Basaoji. Cuando Hayato bajó su espada, Higoku le miró con desconfianza, aunque mantuvo su lanza preparada. Hayato, sin embargo, pudo intuir lo que tenía que hacer casi por reflejo. Dar medio paso para evadir el siguiente ataque de Higoku, seguir para dejar que el siguiente disparo de Hiken pasara volando junto a él, y un parpadeo de la Cerberesta antes de que los encantos del hechizo de Fuyuka pudieran activarse por completo. Hay algo diferente en los movimientos de Hayato Amahiri. Las sospechas de Saroula sonaron por encima del comentario. Como editora del sitio de clasificación no oficial Odroerir, claramente tenía un ojo agudo.
Si ella se dio cuenta a primera vista, entonces, por supuesto, Higoku y Hiken deben haberlo hecho también. NGH. Esto es. Las expresiones de ambos Ikigami se volvieron aún más severas mientras continuaban con sus ataques. Sin embargo, ahora no podían ni siquiera tocarlo. Cada una de las estocadas de Higoku, las flechas de Hiken y los hechizos de Fuyuka pasaron volando junto a él. ¿Qué está pasando? Justo cuando la concursante Umenokouji parece tener acorralada al concursante Amahiri, se las arregla para esquivar hasta el último de sus ataques. Los dos Ikigami siguen siendo tan eficientes como hace un momento. Es el tiempo de reacción de Amahiri el que ha cambiado. Ahora es más rápido, demasiado rápido. Incluso Saroula parecía sorprendida. Era comprensible. Si el primer estilo Shinmei de Amahiri, la técnica definitiva Tsugomori, era el contramovimiento perfecto, entonces el Basaoji era la defensa perfecta. Al ampliar el alcance y la profundidad del estado mental del Shiki, su cuerpo se movía ahora casi automáticamente en respuesta a cualquier forma de ataque. Y al renunciar a cualquier forma de contraataque, su cuerpo podía moverse más rápido que cualquier oponente cuyos propios golpes no pudieran igualar su velocidad de reacción. Según Haruka, la palabra Basaoji se refería a invocar el espíritu divino que residía en el propio cuerpo. Y como la palabra implicaba, se movía con una velocidad verdaderamente divina. Oh, vaya, qué gracia. Es como una danza. Pero no esperas ganar huyendo, ¿verdad? ¿O es que quieres alargar esto? Fuyuka, con las manos llenas de amuletos de hechizo, le miró fijamente a través del escenario, con los ojos ligeramente abiertos. Bueno, no importa. Si no vas a atacar, tendrás que prepararte para esto. En ese momento, se abrió un gigantesco círculo mágico del que salieron innumerables Ikigami deformes. Eran los Yaki Yakou que había convocado durante los combates de clasificación. Ninguno de ellos parecía ser especialmente poderoso, pero sin duda pretendía abrumarle con su gran número. Sin embargo, Hayato lo había previsto. No se dejaría derrotar mientras utilizara el Basaoji, pero al mismo tiempo, no sería capaz de derribar a sus enemigos si se quedaba siempre a la defensiva. La técnica fue concebida originalmente para sobrevivir en el campo de batalla, y comprendía que no era adecuada para los combates individuales del torneo. Sin embargo, lo único que necesitaba era un poco de tiempo. Tiempo para no agotar imprudentemente su prane, sino para ajustarlo delicadamente, para liberar una ráfaga perfectamente formada y controlada con las artes del meteoro. ¡Ah! Con un terrible rugido, salió del estado Basaoji, haciendo que el Cerberesta diera la vuelta con una fuerza explosiva. ¿Qué? Tanto los ojos de Higoku como los de Hiken se abrieron de par en par, atónitos, mientras intentaban huir, pero eran demasiado lentos. Habiendo iniciado una sobrecarga de excitación de maná, el Cerberesta se hinchó de tamaño. Sin embargo, a diferencia de las veces anteriores en que Hayato había hecho esto, no solo había aumentado de tamaño, sino que ahora era más afilada, más flexible, estilizada hasta lo más esencial, e inconfundiblemente poderosa. Si hubiera utilizado sus habituales artes del meteorito, no habría sido capaz de alcanzar a Higoku y Hiken, con toda probabilidad. Ellos evadirían fácilmente sus ataques y probablemente los aprovecharían para asestar un contragolpe fatal. Sin embargo, optimizando el Cerberesta como lo tenía ahora, tenía una oportunidad. Hacerlo requería cierto tiempo de perfeccionamiento, por lo que había utilizado la técnica Basaoji. NGH. TCH. Con un destello brillante, el Orga Lux atravesó el brazo izquierdo de Higoku y el arco de Hiken, y apartó por los aires a más de la mitad de los otros Ikigami que Fuyuka había convocado apenas un momento antes. Hayato no iba a ignorar su oportunidad. Restaurando el Cerberesta a su tamaño óptimo, cargó hacia adelante. Su objetivo mientras atravesaba el bosque de armas variadas era, por supuesto, la propia Fuyuka. Higoku y Hiken reaccionaron inmediatamente, tratando de bloquear su camino, pero Hayato estaba un paso por delante de ellos. ¡Oh, cielos! Esto no servirá, murmuró Fuyuka mientras llamaba a los restantes Yaki Yakou para que formaran un muro frente a ella. Incluso con la maldición de Hiken y la lesión en la pierna de Hayato, este tipo de Shikigami no suponía ningún obstáculo. Con el Cerberesta, podría atravesarlos a todos de un solo golpe. Esto es. Con una larga zancada, apuntó el Orga Lux al escudo de la escuela en el pecho de su oponente. Sin embargo, sincretismo Shikigami, susurró Fuyuka, y en ese momento, un gran vórtice de maná succionó al Shikigami justo dentro de su cuerpo. Al instante siguiente, Fuyuka evitó su rápido golpe, atrapando la hoja del Cerberesta con sus propias manos. Hayato apretó su agarre, empujando con todas sus fuerzas, pero su espada se negó a ceder. Aunque fuera difícil de creer, ella estaba ahora a la par de su propia fuerza física. Aún así,
El solo calor de agarrar esa espada debería haberle quemado las manos, pero Fuyuka se limitó a dar un paso hacia él, sin que su semblante cambiara. Antes de que él se diera cuenta, ella estaba en el rango de la lucha cuerpo a cuerpo y extendió su brazo izquierdo hacia él. Esto es malo. Sin opciones, soltó el Orga Lux y retrocedió. Si no lo hubiera hecho, probablemente le habría roto el brazo. Uf. Los dos estábamos en un pequeño aprieto, dijo Fuyuka lentamente, lanzando la Cerberesta por encima de su hombro. La hoja giró en el aire antes de aterrizar incrustada en el suelo del escenario. Me has pillado. No esperaba que lucharas con las manos desnudas, respondió Hayato, mirando a Higoku y Hiken. Higoku estaba tranquilamente recolocando su brazo derecho caído, mientras que Hiken se había movido por el escenario para impedir que Hayato recuperara el Cerberesta. ¡Qué inteligente! Vamos, ahora, soy un estudiante de Hielon. ¿Qué sería de mí si no pudiera hacer esto? Ah. Estoy bromeando. ¿Te lo has creído, verdad? Nunca podría tener una oportunidad luchando mano a mano contigo. Fuyuka se rió, ocultando su boca tras la manga. Entonces, ¿qué era eso? Una técnica secreta de los Umenokouji, el sincretismo Shikigami. Hace tiempo se perdió en el tiempo, pero finalmente la he revivido. Una técnica para combinar múltiples Shikigami en una sola reserva de fuerza. Impresionante, ¿no crees? Hayato lo había sospechado. No había traído la miríada de Shikigamis hacia ella para protegerse, sino para utilizar esta técnica. Lo siento, pero sigue siendo difícil de controlar. J.E. Fuyuka se remangó la manga, mostrando su brazo derecho. La palma de la mano estaba quemada por haber agarrado el Cerberesta y se le caía de forma antinatural desde la muñeca. Parecía estar rota. Quizá me he pasado un poco. Parece que la carne humana no puede soportar tantos. Sin embargo, la sonrisa de Fuyuka no vaciló. ¿Cómo podía estar tan segura de sí misma? Pero lo estaba. En ese caso, yo no me cedería si fuera tú, dijo Hayato, sacando del suelo una ketane japonesa bastante estándar. Por primera vez, se encontró agradecido de que Higoku hubiera llenado el escenario de armas. Oh, en absoluto. He dicho carne humana, ¿no? Pero, ¿y si le diera ese poder a alguien lo suficientemente fuerte como para empuñarlo? ¿Qué? Antes de que Fuyuka pudiera terminar de hablar, Higoku se lanzó hacia él. El Shikigami abrió un agujero en el suelo con la punta de su lanza, y siguió con un tajo que pretendía arrancarle la garganta a Hayato, que solo atrapó con su ketane en el último momento. Ahora bien, ¿qué tal si terminamos esto? Y con eso, la miríada de Shikigami que Fuyuka había traído dentro de sí voló ahora hacia Higoku, con su cuerpo aumentando de tamaño. Hayato pudo atrapar el último ataque, pero pudo sentir que la fuerza de su oponente crecía inconmensurablemente. Jiyuach. Rodó hacia atrás antes de que pudiera ser abrumado. Cuando miró de nuevo hacia Higoku, vio que el Shikigami había crecido hasta alcanzar una altura de casi 4 metros sobre él. Esto es simplemente. La presencia aplastante del Shikigami era ahora diferente, más intensa. Este es el evento principal. No te contengas ahora, Hiken. Como quieras. Y con eso, el Shikigami, que hasta ahora esperaba pacientemente al margen, saltó hacia Higoku. No me digas. Alcanzó a Higoku con sus 4 brazos extendidos, y al momento siguiente, fue succionada dentro de él. ¡Ra! Un rugido ensordecedor sacudió el aire, y el gigante volvió a aumentar de tamaño, y... otra vez. Otro cuerno surgió de su frente, 2 brazos más brotaron de sus hombros, y aún así continuó aumentando de tamaño, hasta que debió de medir más de 30 pies, 9.144 metros, de altura. Su aura amenazante parecía sacudir incluso a la multitud. ¿Qué es esto? La concursante Umenokouji ha fusionado todo su Shikigami. ¿Está permitido? Lo está, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, no hay ninguna regla en contra, supongo. Sin embargo, no lo sé. Uf. Ahora este es el Shikigami de los Umenokoujis. Si crees que puedes derrotarlo, no dudes en intentarlo. A juzgar por su pálida complexión, era evidente que Fuyuka estaba cansada, pero aún así soltó una carcajada llena de alegría. Hayato se apresuró a recuperar el Cerberesta, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Higoku ya se había movido delante de él. El Shikigami ya no llevaba ningún arma, y sus 4 brazos estaban cerrados en puños. ¿Cómo puede algo tan grande moverse tan rápido? Hayato reaccionó instintivamente, cruzando los brazos en una postura defensiva. Yark. Salió despedido por el escenario, recibiendo todo el peso de aquellas gigantescas extremidades arbóreas. Fuyuka, por su parte, desató un hechizo para destruir las diversas armas que poblaban la arena. Burg.
Incluso concentrando su prane para resistir el ataque, Hayato pudo sentir cómo sus huesos crujían, cómo su carne era aplastada. Inmediatamente se levantó, tratando de recuperar su posición de combate, pero Higoku ya estaba cayendo de frente hacia él. Hayato saltó hacia atrás antes de que pudiera ser golpeado contra el suelo, dejó a un lado su katana rota y sacó una lanza cercana. ¡Ge! Higoku miró a Hayato con sus 3 ojos, dejando escapar un gruñido amenazador. Por fuera, el Shikigami parecía haber perdido sus facultades de raciocinio e inteligencia, pero Hayato se dio cuenta rápidamente de que no era así. Era el mismo que antes, o quizás incluso más astuto. Por si fuera poco, su fuerza y velocidad ahora superaban por completo las suyas. Al menos, si tuviera el ser Beresta. Miró a su alrededor, pero Higoku no iba a dejarle recuperarlo tan fácilmente. El Orgalux estaba muy por detrás del altísimo espíritu. ¡Au! Higoku soltó un aullido ululante, cargando hacia él. Esquivar las 4 extremidades era una prueba imposible, y aunque consiguió evadir las 3 primeras, la cuarta le hizo volar hacia atrás de un enorme golpe de revés. Hayato se dejó caer al suelo. Rebotó y se levantó rápidamente. Sacudiendo la cabeza, cargó contra Higoku. Contra un oponente como este, dudaba que pudiera durar mucho tiempo sin usar su técnica Basaoji, pero ganar un poco de tiempo no le serviría de nada a menos que tuviera un plan de ataque. Estilo Amahiri Shinmei, técnica de lanza noveno cuerno nublado. Lanzó 3 afilados golpes de lanza con todas sus fuerzas, pero lejos de dañar siquiera uno de los enormes brazos de Higoku, la propia lanza se hizo añicos en sus manos. ¿O no? Había dado a su enemigo una oportunidad. Y Higoku no la había pasado por alto, dándole una patada en el aire. Mientras caía hacia el suelo, trató de sujetarse con sus brazos, pero... ¡Ga! No fue un aterrizaje controlado. El impacto fue suficiente para abrir un cráter en el suelo. La sangre que brotaba de sus heridas, Hayato luchaba desesperadamente por no perder el conocimiento. De alguna manera, consiguió levantar la parte superior, pero todo su cuerpo gritaba de agonía, y apenas podía moverse. ¡Au! El enorme marco de Higoku entró en su borroso campo de visión. El Shikigami levantó sus puños, con la intención de aplastarlo literalmente. Esto es bastante malo, ¿eh? Pero entonces... Algo rozó su conciencia atenuada. Una intención segura, algo que no podía expresarse con palabras. Era una sensación que ya había experimentado antes. Primero en el Fénix, al luchar contra Irene y el Gravisit. Y más recientemente, mientras entrenaba con Haruka. Sí, es cierto. Ahora lo entendía. Era la voluntad de ser Beresta. Pero había algo inusual esta vez. Ahora, él no estaba sosteniendo el Orgalux. Pero aún así, su conexión con él era más fuerte de lo que había sido antes. El ser Beresta estaba enfadado. No podía entender por qué. Tal vez lo había decepcionado. Pero entonces, ser Beresta siempre se había sentido así con él. Insatisfecho, disgustado, frustrado, enfadado, desde que lo conoció, se había llenado de esas emociones. Solo entonces se dio cuenta. El Orgalux había estado tratando de decirle algo. Sí, así es. Así que era eso. Y como ahora estaba. Yarg. Vamos, murmuró Hayato, mientras el brazo de Higoku bajaba. Levantó su propia mano. El ser Beresta atravesó el aire, quemando el brazo de Higoku hasta convertirlo en cenizas cuando aterrizó en la palma extendida de Hayato. ¿Qué? Justo cuando parece que el contendiente Amahiri está acabado, el ser Beresta se ha movido por sí mismo y ha cortado un brazo del Shikigami definitivo del contendiente Umenokoji. Uf. Gracias, ser Beresta, dijo Hayato con gratitud mientras se ponía en pie a trompicones y llevaba al Orgalux frente a él. No era tan sorprendente. El día de su prueba de compatibilidad, cuando conoció a ser Beresta, el arma se había desbocado sin control, moviéndose sola. Lo que había hecho ahora no era muy diferente. Y ahora sentía que podía manejar la ser Beresta con mayor maestría que nunca. Garg. Mientras tanto, Higoku recogió su brazo caído, volviéndolo a colocar como lo había hecho poco antes. Según la leyenda, los demonios eran supuestamente capaces de reimplantar sus cabezas, aunque se las hubieran cortado. Era ciertamente impresionante. Dicho esto, Hayato no necesitaba decapitar a la criatura. Todo lo que necesitaba era ganar el combate. Muy bien, hagamos esto. Como si fuera una respuesta, el ser Beresta comenzó a agitarse con más fuerza. El Orgalux voló por el aire hacia el Shikigami, y Hayato lo siguió directamente. Yarg. Tal y como había confiado, el arma atacó al Shikigami de forma independiente. Moviéndose libremente por sí misma. Ya veo. Esto debe ser como usar un Reklux.
Era una sensación extraña, dado que siempre había luchado como espadachín, pero por suerte, hacía tiempo que había entrenado con uno de los usuarios Direct Lux más competentes de Asterisk. Comprendía lo útil y eficaz que podía ser un arma a distancia como esta cuando se utilizaba correctamente. Higoku estaba claramente luchando para resistir la cosa. Con su tamaño actual, el ser Beresta era tan pequeño como una ramita escuálida. Pero si el Shikigami intentaba derribarlo, solo acabaría hiriéndose a sí mismo. No obstante, Higoku siguió esquivando los ataques de la espada. Higoku se echó hacia atrás, arremetiendo contra la empuñadura del arma. Su defensa, que cubría todas las direcciones a su alrededor, era un testimonio de las impresionantes especificaciones físicas de la quimera. Aún así, no había tenido en cuenta al propio Hayato. Y en ese momento, ya se había deslizado por debajo del Shikigami, listo para atacar. Técnica de agarre estilo Amahiri Shinmei, rompiendo la postura. Concentrando toda su fuerza, asestó un poderoso golpe con la mano abierta a ese tobillo en forma de pilar. Contra este oponente, dudaba que pudiera causar algún daño. Su técnica de ruptura de postura estaba destinada simplemente a interrumpir la postura de lucha de su objetivo y era una de las técnicas de agarre más fundamentales del estilo Amahiri Shinmei. Pero con el ser Beresta golpeando desde arriba y el equilibrio del Shikigami perdido desde abajo, Warg. No importa lo grande que fueras, un movimiento como ese estaba destinado a derribarte. Y entonces, estilo Amahiri Shinmei, técnica oculta, carnicería creciente. Sin siquiera necesitar agarrar el ser Beresta en sus manos, Hayato desató la técnica. El Orga Lux se elevó en el aire a una velocidad increíble, acuchillando los 4 brazos del Shikigami antes de volver a bajar desde arriba. Gau. Higoku cayó de espaldas con un tremendo golpe, haciendo que el polvo se levantara del suelo del escenario. Hayato saltó sobre su pecho, agarrando el ser Beresta mientras volaba hacia su mano, y lo clavó profundamente en el Shikigami. ¡Wow! Los 3 ojos de Higoku brillaron mientras miraban a Hayato con una mirada mortal, pero no había nada más que el Shikigami pudiera hacer. Bueno, creo que eso lo deja claro. ¿No crees?, dijo Hayato, mirando hacia Fuyuka. Fuyuka continuó observándolo, con los ojos entrecerrados y la sonrisa fría sin cambiar, hasta que su expresión finalmente se relajó, y le mostró una sonrisa amarga. Sí. Me rindo. Me rindo. Dejó escapar un profundo suspiro, levantando elegantemente las manos en el aire. Fuyuka Umenokouji, pierde. Fin de la batalla. Ganador, Hayato Amahiri. Mientras la voz automatizada sonaba, con los aplausos de la multitud, Hayato trajo el ser Beresta con una floritura y acarició suavemente su núcleo. Gracias, ser Beresta. Sin el Orga Lux, nunca habría podido salir victorioso de aquí. El ser Beresta, sin embargo, no respondió. Aunque, conociéndolo tan bien como lo conocía, eso era de esperar. Lo mismo de siempre, dijo, asaltado por una compleja mezcla de alegría y tristeza. Ahora, su próxima oponente sería ella.